Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en Él. Él es su ayuda y su escudo. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel, bendice a los descendientes de Aarón, bendice a los que temen al Señor, bendice a grandes y pequeños. Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos, que reciban bendiciones del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Amén. Un nuevo reino está naciendo, un nuevo reino está naciendo, un nuevo reino está surgiendo, entre las ruinas de un viejo imperio. Es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de justicia y libertad. Donde reina la hermandad, donde reina la igualdad, donde reina el Rey de Reyes de verdad. Un nuevo reino está naciendo, un nuevo reino está naciendo, un nuevo reino está surgiendo, entre las ruinas de un viejo imperio. Es un reino de paz, es un reino de amor, es un reino de justicia y libertad. Donde reina la hermandad, donde reina la igualdad, donde reina el Rey de Reyes de verdad. Amén. Gloria a Dios. Un nuevo reino al alcance de todos. Para ser cristiano hay que ser judío. Hay una corriente de pensamiento que cree que hay que regresar a todas las costumbres judías para ser verdaderos cristianos, para ser auténticos adoradores de Dios. Es decir, hay que celebrar las fiestas judías, sus ritos, seguir sus tradiciones. Así es como uno se hace más santo y está en una posición como más cerca de Dios. Eso es lo que piensan algunos, esta corriente de pensamiento, pero vemos que esta pregunta se resolvió desde los inicios del cristianismo, e incluso Jesús, pero especialmente cuando el cristianismo empezaba a avanzar más allá del núcleo judío de Jerusalén, es decir, cuando ya empieza a salirse a Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra, es cuando empieza a tener estas preguntas el cristianismo también. Y vamos a ver cómo este caso, cómo esta pregunta de que si te tienes que convertir en judío para ser cristiano, cómo se va a responder en este primer caso, el caso de Cornelio. Cornelio no era judío, era italiano. Y recordemos que Jesús era judío, pero los suyos no le recibieron. Al contrario, los sacerdotes del templo, el consejo gobernante judío, fueron los que buscaron la muerte de Jesús. No pudieron aceptarlo como hijo de Dios o como el Mesías. Y por lo tanto esto nos empieza a aclarar que el reino de Dios
no está limitado al pueblo de Israel o de Judá. El nuevo reino de Dios es para quienes le buscan adorar en espíritu y en verdad, sin importar de dónde son, dónde hayan nacido, de qué color son. El reino está abierto para todo aquel que crea en Jesús. Y esto se tuvo que aclarar porque algunos pensaban, aún los primeros cristianos, que uno tenía que hacerse judío y tiene que obedecer toda la ley judía. Para eso puede leer la carta de Pablo a los Gálatas para ver la libertad que tenemos en Cristo y que ahora vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, gracias al nuevo pacto en Cristo. Pero lo que vamos a ver que pasa aquí, vamos a ver a Cornelio. Cornelio era un soldado romano, era un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es alguien que se cambia de religión, que ahora sigue una religión. Un prosélito judío era una persona que no era judía, no tenía sangre judía, pero que creía en el Dios de los judíos, pero no podía convertirse en judío completamente porque no era de la raza judía, no era de la nacionalidad judía. Y eso fue lo que empezó la confusión. No poder despegar para los judíos, el problema es que no podían despegar su nacionalidad de Dios. Ellos pensaban que por ser nacidos judíos ya no tenían nada que hacer, ya eran parte del pueblo de Dios. Entonces está esta pregunta latente, ¿verdad? ¿Tenemos que hacernos judíos o no para poder ser cristianos? ¿Y uno tiene que seguir toda la ley o no para poder alcanzar la salvación? ¿Será que uno puede entrar al reino de Dios o no si no se hace judío? ¿O es que Dios es Dios solo de los judíos? ¿Y ellos son los únicos representantes o que pueden tener una relación con Dios? ¿O será que Dios es Dios de todo el universo, no solamente del pueblo de Israel? Y estas son buenas preguntas porque yo creo que aquí nadie somos judíos o de ascendencia judía, ¿no? Entonces sí nos incumbe, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos ahí? Porque yo no nací allá, yo no tengo ningún abuelito judío. Entonces esto toma mucha importancia para el cristianismo y todos los que no nacimos en esa parte del planeta o que no tenemos ancestros ahí. Entonces vamos a aprender cómo desde los inicios del cristianismo se aclara esto. Y no fue fácil. Vamos a ver cómo fue el proceso para algunos. Dice, vivía en Cesarea, que es una ciudad ahí mismo en la costa donde estaba Jope, un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Y él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba constantemente a Dios. Aquí estamos viendo a Cornelio, ¿verdad? Uno que no era judío, pero que la Biblia lo presenta como alguien devoto y temeroso a Dios. Entonces eso ya es un shock para los que eran judíos de ese tiempo porque ellos pensaban que eran los únicos. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado a Cornelio, llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto, a los que le servían regularmente, les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Podemos observar que Dios se comunica con Cornelio, que era alguien no judío, por medio de un ángel. Eso quiere decir
que Dios es soberano, es decir, Dios puede hacer lo que bien le plazca y no tiene que rendirle cuentas a nadie. Pero lo que aprendemos es cómo Dios ve a Cornelio. No lo ve como alguien que no es del pueblo de Israel o Judea, sino que lo ve como un hombre que ora, que habla con él, que tiene una relación con él y que hace obras de beneficencia. Orar es eso, orar es buscar la presencia de Dios en espíritu y en verdad. Por eso a veces nos escondemos, no queremos la presencia de Dios a veces, ¿verdad? Mejor no vaya a ser que Dios sepa lo que estoy haciendo mal. Pero Dios ya lo sabe, lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Y Él quiere que tengamos una relación con Él. Y ve a este no judío acercarse a Él en espíritu y en verdad, a hablar con Él, a dedicarle tiempo a Dios, a buscarlo. Y no solo eso, también vive su fe, hace obras de beneficencia, es decir, demuestra con sus acciones que busca el bienestar de otros, porque eso es lo que está aprendiendo de este Dios. Y en especial a los que están en necesidad. Y además no solo eso, la Biblia lo describe como alguien devoto. ¿Cómo es alguien devoto? Es alguien piadoso. ¿Y cómo es alguien piadoso? Pues es alguien devoto. Eso quiere decir, una persona devota, una persona piadosa, es una persona que practica su fe. Eso es alguien devoto o piadoso. Y no solo eso, también tenía temor de Dios. Es decir, respetaba a Dios, lo consideraba como un ser existente en su vida, no lo ignoraba. Eso es tener temor de Dios. Y con estas características no fue ningún problema para Dios contestarle, mandarle un ángel y darle un mensaje para guiarlo por el camino correcto, a la dirección correcta, que es seguir a Cristo y tener su Espíritu Santo. ¿Cómo está tu vida ahora en ese aspecto? ¿Cómo queremos que Dios se comunique con nosotros, pero qué tan devotos somos? ¿Qué tan piadosos? ¿Tenemos temor de Dios? ¿Consideramos, lo respetamos? ¿Practicamos el hacer obras de beneficio para otros, no nada más para mí? Eso nos hace reflexionar. Y también saber que no está ligado a la nacionalidad. Dios recibe las oraciones de todos. Su casa es casa de oración ¿para quién? Para los judíos, es para todas las naciones. Y eso es lo que hace la diferencia, la oración, no donde hayas nacido o no, donde te hayas criado o no, quiénes sean tus padres. Es más bien tú que te dedicas a buscar a Dios. Y estas son buenas noticias para quien está buscando la verdad, para quien está buscando el camino correcto, el camino de Dios, pero son malas noticias para el que piensa que solo por haber nacido con ciertos privilegios ya tiene abiertas las puertas del cielo. Dios no solo habla con no judíos, también habla con judíos. La visión de Cornelio se complementa con lo que Dios hace con Pedro. No sé si se acuerdan de Pedro, lo que estaba haciendo el domingo anterior, en lo que estábamos estudiando. Andaba recorriendo la región y sana a una persona que estaba muy enferma por 8 años. Y luego de ahí le hablan que se vaya a Jope, a la costa, y sana a Tabita, a Dorcas, a la Gacela, como quiera decirle, pero la revive, estaba muerta. Y gracias a la oración de Pedro y el poder de Dios, estaba viva otra vez. Ese era Pedro, alguien dedicado, alguien que buscaba honrar a Dios. Y Dios ya estaba empezando a trabajar con Pedro y con su idea de cristianismo basado solo en el judaísmo o su nacionalismo, porque se queda a descansar, se queda a hospedar con un curtidor. ¿Qué era un curtidor?
un curtidor era quien hacía la piel. Entonces, toda su vida, su trabajo, se dedicaba a tocar animales muertos. Obviamente, no les quitaba la piel. Pero eso era un problema para los judíos porque la ley en Levítico decía que no podían tener contacto con un animal muerto porque eso los iba a hacer impuros. Pero impuros en el sentido ritual, o sea, no podían practicar un ritual, tenían que hacer un rito de purificación. Entonces, si tú trabajabas en eso, estabas en contacto con alguien como él, o en su casa, porque no solo se contaminaba él, sino se contaminaban los muebles y cosas así, entonces pues tenías que estar purificándote y no eras puro para poder hacer los ritos. Entonces, para un judío estar de amigo y hospedarse con un curtidor, pues era un verdadero problema. Pero aquí vemos que Jesús ya había empujado hacia esa dirección a Pedro, que Pedro, si lo recordamos, era, ¿cómo decirlo amablemente? Tenía su manera de pensar, ¿verdad? Y hasta Jesús le decía que no. ¿Se acuerdan? Varias veces que le dijo que no a Jesús, cuando Jesús dijo, ya me voy a Jerusalén, y ahí ya voy a entregar mi vida. Y le dijo, ¿qué le dijo Pedro? No, tú no vas a ir para allá. Entonces, Pedro es constante, es aventado, tiene su manera de pensar. Y vamos a ver cómo es el Señor lo está ayudando y lo está transformando más a la visión del nuevo reino de Dios, que es diferente, que todos son aceptados. Entonces, después al día siguiente de que fue la visión de Cornelio, entonces Pedro tuvo una visión también. Al día siguiente, mientras los hombres de Cornelio venían en camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía y tuvo hambre y quiso algo de comer, ¿verdad? Entonces, mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra, y en ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro. Por segunda vez, la voz le insistió, lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Y esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión, mientras tanto los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón el curtidor, se presentaron a la puerta, por Simón, llamando y averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. En defensa de Pedro, podríamos pensar que tal vez era una prueba, ¿verdad?, de ver qué tan puro era, porque los judíos no podían comer ningún animal que sea rumiante, que tuviera pezuñas, que tuviera aletas ni escamas, ni animales que se alimenten con carroña, como el águila o el buitre, animales que se arrastran o que son reptiles, o animales que han muerto. Entonces, podríamos ver esto, pero Dios tiene aquí una nueva revelación y no es fácil para Pedro entenderlo. Hay una resistencia a lo que Dios le pide, pero la voz le aclara: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Para Pedro es muy difícil entender el mensaje de Dios y sobre todo aceptarlo.
Dios le está pidiendo abrir sus horizontes porque Dios es Dios de todos, no solo de los judíos, y la ley era solo una sombra de lo que había de venir, que es Cristo y su gracia, el reino de Dios y su justicia, y no era fácil para Pedro entenderlo. Y eso me hace reflexionar, ¿qué no es fácil para ti entender que Dios te esté diciendo? ¿Dónde Dios quiere abrir tus horizontes? ¿Qué prejuicios, qué paradigmas, qué enseñanzas, qué costumbres Dios te está pidiendo que dejes atrás, que ya no son parte del reino de Dios? Y para eso hay que estar abiertos a la voz del Espíritu, que es el que le aclara. Mientras Pedro seguía reflexionando qué significará esto, el Espíritu le dijo, el Espíritu le habló, el Espíritu le reveló lo que tenía que hacer. Y es difícil cambiar de dirección, pero el Espíritu de Dios está ahí para guiarnos y para movernos en la dirección correcta. Pero para poder ver las maravillas de Dios, tenemos que obedecer lo que el Señor nos está pidiendo. En esta parte de la historia de inicios del cristianismo, podemos observar que Dios da visiones a judíos y a no judíos que buscan su rostro y quieren adorarlo. Está Dios aclarando con estas visiones cómo es el reino de Dios. No hace distinción de judíos y no judíos. Y esto es relevante para nosotros hoy en día. ¿Cuántas, ahora todo esto que pasó en la pandemia y lo que pasó con George Floyd, el racismo contra los asiáticos y el racismo en general, podemos ser testigos de que el mundo sin Cristo está buscando soluciones, pero no las va a encontrar, porque la verdadera solución es Cristo. Cristo es el que cambia y el que puede destruir el racismo y la discriminación, porque para Dios lo que Él llama puro no lo podemos llamar impuro. No porque sea de otro color de piel ya es impura la persona, más bien todos heredamos la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, esa es la solución para el racismo y la discriminación. Tenemos como cristianos que aprender y ser los que llevamos ese ejemplo al mundo y compartirlo con los demás. Si queremos que el racismo y la discriminación cambie eso, depende de nosotros, porque nosotros tenemos la respuesta. Dios no hace acepción de personas y nos manda a amar a nuestro prójimo, aun si nuestro prójimo fuera nuestro enemigo o del color que fuera, sin importar de dónde venga o qué aspecto tenga, sea blanco, negro, asiático, hispano, chicano, hable inglés, hable español, hable mam, sea de México, de Guatemala, de Honduras, de donde sea. Dios es Dios de todos, Dios es Dios del universo, de todas las naciones. Él es el principio y el fin, y a nosotros nos toca ofrecerles esta apertura del reino, estas buenas noticias, que Cristo es el Salvador del mundo entero y que todos pueden alcanzar la salvación sin importar de dónde vengan ni de qué color sean. Cualquiera puede entrar al reino de los cielos si tiene fe en Cristo, puede tener perdón de sus pecados, y ese es nuestro trabajo como iglesia, como pueblo verdadero de Dios. Nos toca explicar esto para poder acabar con los males del mundo, para tener un mundo más parecido al reino de Dios. Hay que compartirles a todos este gran amor de Dios. ¿Se acuerdan que no solo es en Jerusalén, en Judea y en Samaria, sino es hasta los confines de la tierra? ¿Y cómo le hacemos para compartir este mensaje y explicarlo? Pues lo hacemos con palabras.
Dios nos dio un mensaje claro, ¿verdad? En Cristo hay salvación, hay perdón de pecados. Para este mundo herido, ahí está la respuesta. No es la discriminación, es el corazón humano el que necesita ser sanado. Y eso solo lo puede ofrecer Cristo, el Señor, por medio de su sacrificio. Él nos puede dar salud, nos puede dar a su Espíritu Santo, nos puede guiar, nos puede restaurar. No hay de otra. Eso es lo que predicamos los cristianos, ese es nuestro mensaje. Y lo compartimos con palabras, pero también con nuestra devoción, siendo piadosos, practicando lo que Dios nos está enseñando. Y esto es interesante porque Pedro había estado con Cristo y había aprendido muchas cosas, pero seguía aprendiendo. Dios todavía tenía que enseñarle más y nos damos cuenta de eso, que siempre hay algo que Dios nos quiere enseñar. Y nosotros, no sé en qué nivel estés de tu seguimiento a Cristo, pero siempre tenemos que estar humildes y abiertos a aprender lo que el Espíritu nos revela, nos enseña. Y una vez que nos lo enseña, tenemos que obedecer. Vaya con esos tres, le dice el Espíritu, yo te los estoy enviando, ve con ellos. Y la historia continúa y Pedro les comunica el mensaje de salvación a Cornelio y a su familia, y todos reciben el Espíritu Santo, reciben la salvación. Entonces tenemos que aprender a compartir, a explicar, a escuchar al Espíritu, a obedecer, y todo haciéndolo con el temor de Dios, estando abiertos a la voz del Espíritu Santo. Amén. Amén.